Y venimos hablando en las últimas charlas, les dije que hablamos de los dones, hablamos de la cena, y esta es la última charla de temas que tienen que ver con cómo debería ser un servicio de adoración. Recordemos que hemos hablado de, primero, qué es la institución de la cena, de lo importante que es, de lo que nos recuerda. Hablamos la última vez que nos vimos, hace como un mes, de los dones espirituales, y para mí fue una palabra de mucha bendición, donde terminábamos hablando de tenemos los dones, pero ahora cómo debemos ejercerlos cuando estamos congregados como iglesia. Y de pronto las personas más curiosas, las personas que estaban siguiendo la lectura conmigo en la Biblia, porque la última vez no vieron diapositivas, sino que seguimos cada uno en nuestras propias Biblias, y me pareció muy chévere, se dieron cuenta que me detuve en una parte de lo que estaba hablando de la profecía y de las lenguas, porque nos estaba mostrando cómo hacerlo, el orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y hubo una parte en la que me detuve donde habla de la mujer, el papel de la mujer. Pero también, si hubo alguien aún más curioso, de pronto se dio cuenta que hubo un texto que me salté cuando empecé a hablar de cómo se maneja la iglesia, cómo son los servicios, en 1 Corintios 11, donde también habla de la mujer. Y esto lo hice voluntariamente, lo hice conscientemente, porque quería dedicarle una sola prédica a hablar cuál es el papel de la mujer, obviamente viéndolo desde el diseño de Dios. Esto es lo más importante, porque en el mundo vemos un montón de cosas que no son el papel de la mujer, pero hoy vamos a hablar de esto. Resulta que además, una de las ventajas de la predicación expositiva es que nos lleva a hablar de temas como estos. Mire, cuando uno habla temáticamente, o sea, de temas así, de pronto yo no escogería, hoy voy a hablar de la mujer en la iglesia. Qué chévere tema, porque es un tema bastante confrontante, es un tema bastante denso, es un tema que de hecho las últimas semanas me ha tenido inquieto. He tenido que consultar con varias personas, de pronto obviamente con personas que considero maduras en el Señor, para escuchar, porque este es uno de los textos también muy confrontantes que de una manera muy difícil aceptamos aún dentro de la iglesia, aún como cristianos maduros. Así que este temor, sé que es un temor santo, porque es con mucho cuidado lo que se debe hablar el día de hoy. Así que por eso oraba para que cada uno de nosotros tenga un corazón enseñable, para que cada uno entienda que no es Mateo el que está hablando, sino que yo soy un simple y llano mensajero que está mostrándoles lo que dice la palabra del Señor. Amén. Además de esto, es muy importante lo que les decía. Vamos a ver cómo es el papel de la mujer y del hombre a partir del diseño que Dios tenía para ellos, y que muy tristemente el diablo, con sus artimañas, hoy en día tiene muy tergiversado. El papel de la mujer y del hombre está de una manera tergiversada terrible. Usted, y lo vamos a ver más adelante, nos damos cuenta que a raíz de lo que de pronto se veía más fuerte hace unos años, unas décadas, del machismo, que el machismo tampoco está basado en la Biblia. Muchas personas creen que textos que nos hablan del papel del hombre son textos machistas. Y no es así. Déjeme decirle que no tenemos un Dios machista, tenemos un Dios de orden. Tenemos un Dios que tiene todo fríamente calculado. Pero tristemente, a raíz de este machismo surgió algo que se llama el feminismo. Y qué cosa tan peligrosa. Así de igual de peligroso que es el machismo, también es el feminismo. Así que hoy vamos a hablar de estos temas. El título de la predicación es La mujer en la iglesia. La mujer en la iglesia. Y lo primero que vamos a estudiar hoy, anótelo ahí como primer punto, es cuál es el principio de autoridad desde el diseño divino. Principio de autoridad desde el diseño divino. No sé si se han dado cuenta, pero en Corintios son estipulados muchos principios. Recordaba mucho el principio de el amor por sobre la libertad. Decíamos, pero ¿qué es eso de carne de ídolos? Pero nos estaban enseñando un principio aplicable para hoy en día, para la iglesia, de cómo debe primar el amor por sobre la libertad. Asimismo, en este primer punto, la idea es que entendamos y que sea revelado a nosotros cuál es el principio de autoridad que viene del Señor.
¿Listo? Este es el principio de autoridad que viene desde el diseño de Dios. Abramos por favor nuestras Biblias. En 1 Corintios 11, vamos a leer del versículo 2 al versículo 16. Y dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? ¿Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Qué hermoso texto donde nos habla del diseño de Dios. Esto no se trata de una peluquería porque habla mucho de autoridad que nos ponemos sobre la cabeza, pero vamos a ver, además de la autoridad a la que se refiere, vamos a ver también a qué hace referencia todo eso de que dice que hay que tener algo sobre la cabeza, que cortes el cabello, que rasúrese. Lo primero, el primero del primero, de este primer punto, es cuál es el principio de autoridad que aprendemos de este texto. El principio de autoridad. Dice en el texto, la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Esto, querida iglesia, es el diseño que el Señor tiene para la autoridad del hombre para la mujer. Y es muy hermoso porque cuando usted y yo escuchamos la cabeza, usted y yo que hemos escuchado de pronto este término antes, sabemos que se refiere a una autoridad, a un liderazgo que hay por sobre ellos. Y si se dieron cuenta que es todo un ciclo, el hombre necesita estar sujeto a Cristo. Asimismo, la mujer sujeta al hombre. A veces es muy difícil que una mujer se sujete al hombre porque este hombre no está sujeto a Cristo. Y no por eso usted puede respetar la autoridad. ¿Listo? Ese no es el principio que estamos aprendiendo aquí, porque este es un principio que nos muestra que viene desde el diseño natural de la humanidad, desde que creó al hombre y la mujer. Esto no es un diseño que depende de si el hombre cree en el Señor. Ahora vamos a ir más profundo, porque hay un detalle que es maravilloso que dice, y la cabeza de Cristo es Dios. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y tal vez muy pocas veces nos habíamos puesto a analizar esto, ¿cómo así la cabeza de Cristo? Pero no hemos aprendido que en la Trinidad son 3 personas, pero todos son iguales. ¿Qué tiene que ver esto? Y por ahí ya usted va entendiendo más o menos por qué nosotros como hombres y mujeres esa sujeción a la autoridad es una muestra de cómo actúa la Trinidad. Así como Cristo, que también es Dios, ¿estamos de acuerdo en que Cristo también es Dios? Así como Cristo, siendo Dios, decidió sujetarse al Padre, y no solamente sujetarse a Él, sino que lo hizo voluntariamente.
decidió Cristo sujetarse de una manera voluntaria al Padre, así el hombre debería estar sujeto a Cristo y la mujer al hombre. Y es muy importante este detalle de voluntariamente. Voluntariamente. Cristo voluntariamente se sujetó al Padre al humillarse, al hacerse un hombre. Él se humilló. ¿Por qué es tan importante que sea voluntario? Porque si un hombre no se sujeta de una manera voluntaria a Cristo, pues realmente no se va a sujetar. Esto de la autoridad no funciona como imposición. Y lo mismo pasa en el caso de la mujer. La mujer debe sujetarse voluntariamente al hombre, como parte del diseño de Dios. Además de eso, podemos entender que Jesús no es menos Dios que Dios. Por más de que Él se haya sujetado a Dios el Padre, Él no es menos Dios que Dios. Y esto nos habla de que estar bajo una autoridad no es lo mismo que inferioridad. Estar bajo autoridad no es inferioridad. Cristo no se hizo inferior a Dios por hacerse un hombre. Y lo mismo pasa con el hombre y la mujer. La mujer no es inferior por sujetarse al hombre. Y esta es una de las cosas que de pronto tendemos a creer. No, es que sujetarme al hombre, pues, ¿por qué humillarme? ¿Por qué sobrebajarme? ¿Por qué? No, entendámoslo de la manera correcta. Estar bajo autoridad no es lo mismo que inferioridad. No tiene nada que ver. Anoté una frase que encontré de un teólogo llamado Poole, que quiero que la leamos con mucho detenimiento. Dice así: Dios es la cabeza de Cristo. No es respecto de su esencia y naturaleza divina, sino con respecto de su oficio como mediador. Como el hombre es la cabeza de la mujer, no con respecto a una más excelente y diferente naturaleza y esencia, porque ambos son la misma naturaleza, sino con respecto al oficio y lugar, como Dios le ha puesto sobre la mujer. Y aquí vemos cómo Cristo, sujeto a Dios, ejemplifica cómo debe ser la mujer, sujeta al hombre, pero aquí ya nos empieza a dar aún más pistas respecto al oficio y lugar. Y más adelante vamos a profundizar de esto, porque usted y yo hemos escuchado en bastantes prédicas de sana teología que dice que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero diferentes en roles. Por eso aquí dice que con respecto al oficio y al lugar, en eso el hombre es autoridad de la mujer. Aquí ya vemos un poco, va cogiendo forma lo que es el principio de autoridad. Por parte del diseño, el Señor, Dios nuestro Creador, invita a la mujer que voluntariamente se sujete al hombre, así como invita al hombre a que voluntariamente se sujete a Cristo, así como Cristo voluntariamente se sujetó a Dios el Padre. Este es el principio que usted debe atesorar para que usted lo haga en obediencia a Dios. Mire, esto de la autoridad no es una imposición, esto de la autoridad no es algo de hombres, esto de autoridad es algo divino, es algo del diseño de Dios. Ya habiendo hablado del principio de autoridad, vamos a ver un poco cómo el cubrirse la cabeza es una aplicación del principio de autoridad. Cubrirse la cabeza, todo esto que hablan aquí de que el hombre no tenga nada en su cabeza, pero la mujer sí tenga algo sobre su cabeza, es una aplicación del principio de autoridad. Si usted de pronto ha visto videos de esa cultura por allá del este, se ha dado cuenta que hay muchos que tienden a usar cosas en sus cabezas. Muchos, diferentes culturas, diferentes cosas. Hay unos que podríamos decir que abusan aún de esto en contra de la mujer, que hasta a veces solo dejan que se descubra sus ojos. Ahora, ¿eso está bien o no? No vamos a entrar en ese asunto, porque por lo que vi, la mayoría de culturas lo hacen por una mala interpretación de lo que pasó cuando Moisés subió al monte Sinaí, se encontró con Dios y se cubrió su rostro, porque él resplandecía de una manera increíble haber estado con Dios mismo. Y de ahí algunas culturas dicen, no, pues necesitamos, pero esto no era lo que Moisés quería que hicieran. Así que podemos ver que es un símbolo cultural. Es un símbolo cultural lo que está pasando aquí de usar algo para cubrir sus cabezas. Además de eso, también era un símbolo público.
Un símbolo en el que usted públicamente le decía al resto de personas que usted estaba bajo la autoridad y protección de otro. Entonces, si un hombre tenía algo en su cabeza, quiere decir que está bajo la protección de otra persona. Asimismo, si una mujer tenía algo sobre su cabeza, significaba que estaba bajo la autoridad de alguna persona. Había algo que pasaba ahí y que lo hemos hablado bastante con respecto a Corintio, y es que había una cantidad absurda de prostitutas, una cantidad absurda de inmoralidad. Había un templo dedicado a esto, a la inmoralidad sexual. Y otro detalle importante es que las prostitutas ni se cubrían su cabeza y muchas de las prostitutas también eran rapadas. Así que vamos entendiendo un poco, ¿cómo así? Si decía, pero que si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? O sea, que se haga una igual a las prostitutas. Tranquilo, vamos a ver qué quiere decir eso, porque recuerde que vamos a ver cómo cubrirse la cabeza es una aplicación del principio de autoridad. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que dice la Biblia? Dice que estaría mal que un hombre orara o profetizara con la cabeza cubierta. Estaría mal que un hombre orara o profetizara con la cabeza cubierta. ¿Y esto por qué? Porque al tener la cabeza cubierta, está reconociendo que hay una autoridad sobre él. ¿Y cuál es su autoridad? ¿Cuál es la autoridad del hombre? Cristo. Así que si él está orando y profetizando diciendo yo tengo una autoridad, está deshonrando su verdadera autoridad, que es Cristo. Por eso vemos que es un ejemplo práctico. No nos está invitando a que usted y yo ahora tenemos que andar con la cabeza tapada, sino nos está mostrando cómo eso aún es una aplicación de por qué el hombre no debe tener autoridad, porque su autoridad es Cristo. Ahora pasa parecido pero contrario con la mujer. Dice, asimismo estaría mal que una mujer orara o profetizara con la cabeza descubierta. Orara o profetizara con la cabeza descubierta. ¿Por qué? Porque estaría desconociendo que hay una autoridad sobre ella. Así como el hombre no puede orar y profetizar reconociendo una autoridad sobre él porque su autoridad es Cristo, si la mujer lo hace, estaría presentándose delante de Cristo diciendo, yo no tengo autoridad. Para mí el hombre no es una autoridad. Y como ya lo vimos, esto no se ajusta al diseño de Dios para el hombre y la mujer. Así que todo esto que habla de ponerse algo en la cabeza, de si no raparse, del cabello, nos habla de cómo es una aplicación del principio de autoridad. Hay un tercer detalle que se me hace de vital importancia para que entendamos el papel del hombre y la mujer, y es la interdependencia del hombre y la mujer. Interdependencia del hombre y la mujer. Porque el texto dice, 11:12. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. ¿Qué significa la palabra interdependencia? Significa cualquier forma de dependencia recíproca. O sea que hay una dependencia del hombre hacia la mujer y una dependencia de la mujer hacia el hombre. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos muestra la relación en la cual dos o más individuos o entidades se requieren mutuamente, se necesitan el uno al otro. ¿Qué decía este texto después de eso? Porque la mujer fue creada a causa del hombre. Si recordamos, si nos vamos al Génesis, y creo que más adelante lo vamos a tocar, habla de cómo el Señor crea a Dios y luego dice, voy a crearle ayuda idónea, ayuda apropiada, ayuda adecuada para él, y es ahí cuando crea a la mujer. Entonces la mujer es creada a causa del hombre. Pero ahora alce la mano aquí el que haya nacido de una mujer. ¿Alguien por ahí no? ¿No? Todos nacimos de una mujer. Nos necesitamos. Y esto nos muestra parte del diseño de Dios también. Mire, el hombre necesita de su ayuda idónea, la necesita. ¿Qué pasó con Adán antes de su ayuda idónea? No estaba completo, le faltaba su ayuda idónea. Asimismo, ¿qué sería de esa ayuda idónea si no tiene a quien ayudar? Nos necesitamos los unos a los otros. Así que
aunque el hombre es autoridad, hay una interdependencia entre el hombre y la mujer. ¿Ok? Todos vamos siguiendo el texto. Ahora, vamos a entrar a cuando esto se pone un poco difícil. Difícil, en serio que sí. Porque como les decía al inicio, nosotros como cristianos no apoyamos el machismo, para nada. Mire, un hombre que usa la palabra para ser machista con su esposa es un hombre que no conoce o no ha interpretado correctamente la palabra. ¿Cómo dice la palabra que un esposo debe tratar a su esposa? Como vaso frágil. Ahora, estos hombres que usan a la mujer como si fuera una cosa, como si fuera un objeto, como si fuera un adorno, están siendo machistas y no apoyamos eso. No apoyamos eso. Eso es también corromper el diseño de Dios, alejarnos del diseño de Dios. Ahora, así como les decía, también el feminismo no lo apoyamos. Porque ¿qué es lo que expone el feminismo? Que la mujer es una igual al hombre. ¿Y eso es lo que nos muestra la palabra? Hay algo que encontré y me parece tremendo porque venía como con este sentir desde que nos tocó preparar el trabajo en el seminario bíblico, siempre lo digo al revés, en el seminario bíblico a mí me tocó sobre la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad. Y a mí, ¿sabe qué fue lo que más me confrontó de hacer ese trabajo? Ver cómo muchas de las cosas que se predican dentro de esa teología, dentro de esa mala teología, a veces se predican dentro de iglesias de sana doctrina. Y yo decía, Señor, o sea, ¿hasta qué punto esas cosas del mundo, esas cosas erradas están permeando la iglesia? Y eso es un peligro tremendo. Porque ¿qué predica, digamos, la teología de la prosperidad? Cosas como que usted debe ser pleno. Si usted se enferma, no, usted no se puede enfermar. Si el Señor Jesucristo pagó en la cruz por todo. Mire, si usted se enferma es porque seguramente está en pecado o seguramente le falta fe. Inmaduro, usted no debería enfermarse. Entonces, ese proceso que vivió Job, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Le faltaba fe a Job? Al contrario, yo creo que es una de las muestras de fe más grandes de resistir todas esas pruebas, cogido de la mano de Dios. A mí me parece increíble. Pero todo ese tipo de mentiras que se exponen allá en el mundo han permeado de cierta manera a la iglesia. Y hoy esto es de las cosas que siento que más el Señor nos quiere alertar a usted y a mí. Porque a mí me alertó. Así como de pronto cosas, no le voy a decir, aquí no predicamos la teología de la prosperidad, nada de que siembre, nada de que dé 1 millón para que el Señor, nada. Y si a usted alguien le predica eso, cójalo con la palabra y diga, ¿en serio? No, nada de eso. Pero aunque la teología de la prosperidad no ha permeado en esa manera, sí hay algo y son unas corrientes que usted y yo tal vez hemos escuchado que se llama el complementarismo y el igualitarismo. Complementarismo e igualitarismo. Estas dos corrientes, como su nombre no lo dice, un punto dice que el hombre y la mujer son complemento y el otro, el opuesto, dice que el hombre y la mujer son iguales. Y esto es lo que se predica en muchos lugares, esto es lo que se cree en muchas personas y está mal. ¿Sabe cómo llegó el igualitarismo a la iglesia? Si usted se va a los inicios del feminismo, cuando esto estaba cogiendo fuerza, esto es algo bastante viejo, por allá del 1600, 1700, que usted diría, eso es de ahorita, no, eso, como todas las cosas van en su proceso. Pero cuando el feminismo estaba cogiendo fuerza en el mundo, resulta que al mismo tiempo en la iglesia del Señor, se estaba realizando un estudio para el Concilio Nacional de Iglesias llamado El servicio y estatus de la mujer en la iglesia. El servicio y estatus de la mujer en la iglesia. Y resulta que nada más ni nada menos que el movimiento feminista, que es un movimiento secular, buscó como aliado a ciertos grupos religiosos con las mismas metas. A esos que estaban buscando los mismos objetivos, que era eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. Esto básicamente es lo que busca el igualitarismo. Ya les voy a mostrar más o menos en qué se basan ellos para decir que el hombre y la mujer son iguales. En el igualitarismo,
Perdón, esto me pareció maravilloso porque justo ayer estábamos hablando en Colosenses, en el grupo de jóvenes, estamos estudiando la carta de los Colosenses, carta, ¿cierto? Sí, carta a los Colosenses, y hubo un versículo que yo dije, este versículo está perfecto, porque ¿qué es el feminismo en sus inicios? Una corriente filosófica. Y ayer hablábamos en el grupo, ¿la filosofía es mala? La filosofía no es mala, la filosofía me lleva a pensar de una manera profunda. ¿Cuándo la filosofía se vuelve mala? Cuando pone de centro al hombre, al humano, cuando coge todo lo que pasa en el mundo para centrarlo en el hombre. Y esto era lo que estaba pasando. Y mire lo que dice este versículo, porque si evaluamos el feminismo a la luz de este versículo, mire lo que dice la palabra. Colosenses 2, versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y déjeme decirle, querida iglesia, que machismo, feminismo y muchas de esas corrientes son vanas sutilezas. Son filosofías humanas, filosofías de personas que están alejadas de Dios. Pero en cambio, ¿qué nos invita? Conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Usted y yo no deberíamos dejarnos guiar por estas vanas sutilezas, sino ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo, únicamente por Cristo. Así que debemos tener cuidado de cómo esas corrientes filosóficas del mundo que están enfocadas en el hombre pueden estar permeando en la iglesia y en su doctrina. Porque ya lo vamos a ver como eso que predican en algunos lugares del igualitarismo es el feminismo disfrazado. ¿Qué dice el igualitarismo? Dice cosas como que en Cristo ya no hay distinciones de género. Y usan el texto de Gálatas 3:28, que más adelante lo vamos a leer, pero se lo voy a leer en este momento, que dice, Dios creó al hombre a imagen suya, no es Génesis, disculpe. Porque todos fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ellos usan este texto donde dice que ya no hay hombre ni mujer, pero si usted hace un análisis real, eso no es lo que nos está diciendo. Porque ya vamos a ver más adelante y más a profundidad que sí, el hombre y la mujer somos iguales en dignidad. Pero eso no quita para nada que somos diferentes en roles. Entonces el igualitarismo se aprovecha erróneamente de este versículo para decir que ya no hay distinciones de género, para decir que ahora todos los creyentes son uno en Cristo. Entonces, si yo tengo a Cristo y soy hombre, soy igual a la mujer. Y ya usted y yo sabemos que de cierta manera somos iguales, pero de cierta manera somos diferentes. Tengamos cuidado, iglesia. También, ¿qué dice el igualitarismo? Dice que los roles de los hombres y mujeres son intercambiables en el liderazgo de la iglesia y en el hogar. Duro. Y me parecía duro porque yo digo, ¿hasta qué punto esto ha permeado en la iglesia? Porque vemos muchas mujeres hoy en día empoderadas, aún empoderadas por medio de predicaciones que las empoderan para que ellas sean la cabeza del hogar. No, pues si ese hombre no le sirve, póngase los pantalones y tome el control. ¿Esto es lo que nos dice la palabra? Entonces, ellos dicen que los roles son intercambiables en el liderazgo, no solamente del hogar, sino también en la iglesia. Y como lo vamos a ver a la luz de la palabra en Corintios, en Timoteo, donde nos habla la palabra de esto, no es así. El Señor desde el inicio pensó en el hombre como un líder, como una cabeza. Estos roles no son intercambiables. Y lo último de lo que habla el igualitario, obviamente tiene muchas más cosas, pero yo coloqué estas tres que se me hicieron como principales. La última es que las distinciones de género son resultado de la caída. Y la redención de Cristo elimina esas distinciones. Que las distinciones de género son resultado de la caída. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, cuando el hombre y la mujer caen, hay algo que ahorita vamos a ver, qué es lo que realmente dice en Génesis.
Pero se aprovechan de decir que el Señor puso al hombre por encima de la mujer porque la mujer cayó. Entonces no, como la mujer cayó, pues pongamos al hombre encima. ¿Esto es así? Desde el inicio de la creación Dios creó al hombre y luego creó a la mujer a causa del hombre. Así que están predicando esta gente. Y además dice que la redención de Cristo elimina estas distinciones. Usted y yo sabemos que la redención en Cristo nos libera del pecado, nos libera de un montón de cosas. Mas no porque el Señor Jesucristo murió por usted y por mí, va a cambiar lo que Él diseñó desde el inicio. Eso no cambia. Así que tengamos cuidado porque créame que esta gente usa un montón de versículos que están en nuestra misma Biblia, sacados del contexto para hacernos creer que esa es la voluntad de Dios y no es así. Ahora, por el contrario, ¿qué es lo que predica el complementarismo? Lo que nos predica la palabra. Dice que las distinciones de género como resultado de la creación, o sea, como el diseño de Dios, y la redención de Cristo como un retorno a esas distinciones. O sea, hay distinciones, claro que sí. Usted ponga un hombre y una mujer al lado, son distintos, totalmente distintos, no en imagen de Dios, porque hombre y mujer fue creada a imagen de Dios, pero tenemos diferencias diferencias biológicas, diferencias en nuestro sentimentalismo, en un montón de cosas, somos muy diferentes. Pero no diferentes mal, sino diferentes a modo de complementarnos los unos a los otros. A mí me parece increíble que mi esposa muchas veces se da cuenta de cosas que yo no me doy cuenta. Yo a veces hablo de una manera normal. Cuando después mi esposa se me acerca y me dice, mi amor, ten cuidado como dices esto porque es que la persona, y yo, ¿en serio? Qué bendición que mi esposa sea así, porque me corrige obviamente como lo debe hacer. No coge enfrente y Mateo Muñoz frente a toda la iglesia porque eso ya estaría mal. Listo, vamos a ver cuál es el papel de la mujer. Pero esto es lo que predica el complementarismo y el igualitarismo. Ahora, para entender un poco más a profundidad, es necesario que desentrañemos lo que significa que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero diferentes en roles. Así que, ¿qué significa que el hombre y la mujer son iguales en dignidad? Significa que son iguales en su humanidad, en su dignidad y en su valor. ¿Por qué decimos estas tres cosas? Primeramente, si miramos Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto hombre como mujer fueron creados a imagen de Dios. Esto que nos muestra que tenemos un igual valor y una igual dignidad como portadores de la imagen divina. ¿Sabía usted esto? Usted solamente por tener la imagen de Dios, por ser la imagen de Dios, usted ya tiene una cierta dignidad especial. Así que hombre y mujer, mismo valor, misma dignidad. Además, esta doctrina bíblica evita cualquier noción de superioridad masculina o inferioridad femenina. Ni el hombre es superior, ni la mujer es inferior. No, somos iguales en dignidad. ¿Listo? Diferentes en roles. Así que, creados a imagen de Dios. Además de esto, somos iguales en la bendición de la salvación. Cristo murió por hombres y mujeres por igual. ¿Qué nos dice Gálatas? Ahora sí, Gálatas leído con lo que realmente dice. Gálatas 3 del 27 al 29 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Mire, el hombre y la mujer comparten de una manera equitativa, de una manera igual, la gracia de la regeneración, la justificación, la santificación, la permanencia y cualquier beneficio que haya sido comprado por Cristo para usted y para mí. Comparten absolutamente todos los beneficios de la cruz. Iguales en dignidad, iguales en valor, iguales en la bendición de la salvación. Pero además de eso, también comparten equitativamente las tareas para gobernar sobre la creación de Dios. Y esto suena raro, pero espéreme. ¿Qué dice Génesis 1:28? Dios los bendijo, a los dos, y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla.
ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y aunque usted y yo somos conscientes de que hay ciertas diferencias en la manera en que el hombre y la mujer extienden su dominio sobre la creación, ¿cómo dice el Señor que hay que someter a la tierra? Fructificados y multiplicados. Dígame usted, ¿cómo se van a fructificar y multiplicar y a someter la tierra si no es un hombre y una mujer? ¿Cómo? Imposible. Imposible. Porque aún esto nos muestra que esas diferencias que el hombre y la mujer, me parece maravilloso, porque si usted se fija en ese detalle de la naturaleza, ¿cómo podemos multiplicarnos? En el acto sexual avalado por medio del matrimonio, como dice la palabra, en la unión de un hombre y una mujer. Mire, hombre con hombre, imposible. Mujer con mujer, imposible. Pero ¿qué nos está mostrando? Que hay unas características biológicas, físicas y emocionales diferentes, pero que viéndolo nada más en este proceso de la creación, de la gestación de un nuevo ser vivo, la naturaleza misma nos enseña que son necesarias esas diferencias biológicas. Son necesarias. Si el hombre no tiene lo que el hombre aporta y la mujer no tiene lo que la mujer aporta, nunca se crearía un feto, nunca pasaría todo lo que pasa. Es necesario esa diferencia que hay entre los hombres y las mujeres. Tenemos diferencias biológicas, físicas y emocionales. Y esto me parece maravilloso. O sea, un hombre físicamente es como un hombre, emocionalmente es como un hombre, biológicamente es como un hombre. Necesita ser así. Así como el complemento perfecto, la idónea, necesita ser emocionalmente como son las mujeres maravillosas, físicas, biológicamente, todo. Conforme al diseño es necesaria esa diferencia. Ahora, iguales en dignidad, pero diferentes en roles. Diferentes en roles. Como lo vimos en Génesis 2:18, dice la mujer fue creada a causa del hombre. Perdón, eso lo dice aquí en 1 Corintios 11, en versículo 9. La mujer fue creada a causa del hombre como una ayuda idónea. Por ahí ya vamos viendo cuál es el rol de la mujer. El rol de la mujer es ser ayuda idónea. Dice Génesis 2:18, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, una ayuda idónea. Y en todo esto que vamos a hablar de los roles, tenemos que entender que Dios creó un esquema de autoridad tanto para el hogar como para la iglesia, y esto es tan maravilloso que esto refleja el orden operacional de la Trinidad. Mire, aquí en la palabra encontramos cómo es el orden de autoridad por medio del diseño de Dios, tanto para la iglesia, que es el punto que vamos a tocar ahorita, pero también para el hogar. Y por eso tenemos roles diferentes. Pero miren que estos roles muestran cómo opera la Trinidad. A mí me parece maravilloso. O sea, usted y yo, cuando nos sujetamos, cuando la mujer se sujeta al hombre, cuando el hombre se sujeta a Cristo, estamos ejemplificando realmente cuál es el diseño correcto de Dios para usted y para mí. Entonces, diferentes en roles. Primero, en la familia. Diferentes en roles en la familia. Y esto anoté ahí porque no lo vamos a leer. Se basa en Efesios 5, del 21 al 33. Efesios 5, del 21 al 33, donde habla de cómo es el orden, cómo son los roles en la familia. Entre esos roles, el hombre tiene la función de cabeza. Así que hombres, ustedes deben ser cabeza. Ustedes deben cuidar a su esposa y deben dirigir a su familia con amor, humildad y sacrificio. ¿Usted se dio cuenta que este rol es totalmente opuesto a lo que muestra el machismo? Totalmente opuesto. Usted es cabeza, usted debe cuidar a su esposa, usted debe dirigir a su familia con amor, humildad y sacrificio. La mujer tiene el papel de criar a sus hijos e intencionalmente o voluntariamente someterse al liderazgo de su marido. Y esto yo sé que es confrontante, mujeres, más para ustedes de pronto que para mí como hombre, pero ustedes deben someterse voluntariamente al liderazgo de su marido. Y hay un texto que no anoté bíblico que habla de cómo la mujer creyente puede llegar a convertir a su marido creyente por medio de su testimonio, por medio de su sujeción.
Hermoso, el diseño de Dios es perfecto. ¿Y qué es lo que pasa cuando el hombre cumple su función de cabeza y cuando la mujer cumple su función de ayuda idónea en la familia? Que Cristo es honrado y que el matrimonio en sí mismo llega a ser lo que se había diseñado que fuera, una imagen viva de Cristo y la iglesia. Cuando el hombre es cabeza y cuando la mujer es ayuda idónea, muestran lo que Cristo quería que fuera esa relación, porque es una de las figuras que usa la palabra para mostrarnos qué es la iglesia, de Cristo y la iglesia. Hermoso. Ahora, ¿cuál es el rol del hombre y la mujer en la iglesia? En la iglesia. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 2, del 11 al 14, si no recuerdo mal, y en el 3, capítulo 3, versículo 7, y también en Tito 2, del 2 al 6. ¿Listo? Esto no se lo está inventando Mateo, esto está en la palabra. ¿Cuáles son los roles de los hombres y de las mujeres en la iglesia? Los roles de los hombres es que los hombres tienen la responsabilidad de proveer liderazgo espiritual y entrenamiento de enseñar. El rol del hombre es liderazgo espiritual y brindar entrenamiento, enseñanza. ¿Cuál es el rol de las mujeres? Póngale atención. Las mujeres deben ejercer sus dones espirituales de cualquier manera que la Escritura permita. De cualquier manera que la Escritura lo permita. Y si usted ve a la luz de la palabra, la única prohibición es enseñar o asumir autoridad sobre un hombre. Enseñar o asumir autoridad sobre un hombre. De resto, usted puede ejercer sus dones espirituales libremente, porque muchas veces creemos que no. Entonces aquí en la iglesia solamente van a servir hombres y van a recibir hombres y van a contar las ofrendas a los hombres y no, el Señor en su plan perfecto tiene el lugar que las mujeres en su diseño como son las mujeres pueden aportar a la obra del Señor. Ahora, la única prohibición es enseñar o asumir autoridad sobre un hombre. ¿Y ustedes por qué creen que esto es importante? Que una mujer no ejerza autoridad sobre un hombre en la congregación. Porque tristemente lo que usted y yo creo que nos damos cuenta es que para el hombre es muy fácil soltar su autoridad. Ay, es que ella lo está haciendo bien, dejémosla. Para el hombre se descarga. Ser autoridad no es tan fácil como ustedes creen. Pues la fácil, ¿cuál es? Hacerse a un lado. Ay, esta quiere hacer autoridad, pues hágase. Y para la mujer, como ya lo vamos a ver desde la caída, quiere ser autoridad. Parte de esa naturaleza caída, ella quiere ser autoridad. Así que debemos cuidarnos de no asumir ese papel de autoridad que el Señor planeó que fuera del hombre en la iglesia. ¿Qué pasa cuando el hombre cumple su papel y cuando la mujer cumple su papel dentro de la iglesia? Que Cristo es honrado y que la iglesia llega a ser lo que se había diseñado que fuera, una imagen viva del cuerpo de Cristo. Y esto lo estudiamos la última vez que hablamos de los dones espirituales y cómo ejercerlos. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, pero lo llegamos a hacer cuando lo somos de esta manera, poniendo las cosas en orden. Y el segundo punto, que les prometo que es mucho más cortico y puntual, habla específicamente sobre la mujer dentro de la congregación. ¿Listo? Dentro de la congregación. Y vamos a pasar rápidamente, vayan moviendo sus Biblias a 1 Corintios 14, del 34 al 38. Todavía no lo vamos a leer, solo alisten sus Biblias. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la congregación? Recordemos, y los voy a poner un poco en contexto para que no nos perdamos, para que le cojamos el hilo, para que lo interpretemos de manera adecuada. Recordemos que en este texto fue en el que terminé la última predicación sobre los dones espirituales y estábamos hablando sobre el don de profecía y sobre el don de lenguas. Importante entender eso, don de profecía y don de lenguas. Así que en este capítulo donde está hablando del don de profecía y el don de lenguas, al final, que fue donde yo me detuve, habla de las mujeres que deben hacer en la congregación. Ahora, profecía, y a mí esto me pareció increíble, porque la profecía, de pronto como la vemos en la Biblia, ha cambiado de cierta manera. No ha cambiado su esencia y lo que es la profecía. Pero usted y yo sabemos que ¿qué es la profecía? La profecía es hablar de parte de Dios. Eso es la profecía.
¿Qué es lo que pasa? Que con la venida de Cristo, toda esa profecía ya fue cumplida. Toda la totalidad de la profecía, ¿usted sabe dónde la encontramos? En la palabra. Por eso en la última predicación yo les decía, mire, si a ustedes vienen a dar profecía, mírela a la luz de la palabra, porque si no le pueden estar echando un carretazo. Así que hoy en día, cuando se predica correctamente, con un entendimiento correcto de lo que quiere decir la palabra, eso es profetizar. Cuando se predica de manera correcta, interpretando lo que Dios quiere decir en la palabra, eso es profetizar. Ya que en la Biblia encontramos el mensaje de Dios para su pueblo y el predicador, cuando predica con fidelidad lo que dice en la palabra, hablará de parte de Dios. Cuando se predica correctamente, usted está profetizando, usted está hablando de parte de Dios. Así que podemos ver un poco qué es la profecía para usted y para mí hoy en día. Así que teniendo en cuenta que este capítulo está hablando sobre la profecía y sobre las lenguas, mire lo que continúa diciendo desde el versículo 34 al 40. Al 38, perdón. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes? ¿O solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Mire, y gran parte del temor y el cuidado que yo quería tener al predicar este mensaje era este texto. Este texto y cómo lo vemos reflejado en Primera de Timoteo, que es una carta pastoral, que es una carta que nos muestra cómo se debe manejar la iglesia y nos dice prácticamente lo mismo. Así que, ¿por qué? Acuérdense, está hablando de las lenguas y de la profecía. Dice que a las mujeres no les es permitido hablar, sino que se sujeten en cuanto a las lenguas y a la profecía. ¿Y por qué? Porque usted y yo podemos decir de cierta manera, pues, que las mujeres prediquen, que las mujeres profeticen. Dígame si el Señor de pronto no ha hablado a su vida por medio de una mujer que se ha subido a este púlpito y ha predicado bajo la autoridad del hombre, porque si usted se ha fijado, toda mujer que se sube a que predicar está bajo la autoridad de su esposo, del hombre. Pero si usted no ha sido edificado. Ahora, si nos devolvemos al primer punto, si analizamos el diseño divino, podemos darnos cuenta que cuando usted predica, usted tiene cierta autoridad sobre los que predica. ¿No se ha dado cuenta? Por el hecho de que yo esté aquí, obviamente empoderado por el Espíritu Santo, porque si no yo aquí estaría siendo celoso, ustedes me ven como una autoridad en este momento. Ahora, ¿qué pasa si está aquí la mujer y está allá el hombre? Ese hombre la va a considerar como una cierta autoridad espiritual. Y esto, por más de que puede ser de edificación para usted, puede llegar a ser un riesgo en lo que genere tanto en el corazón del hombre como en el corazón de la mujer. Porque la autoridad de la mujer es el hombre. Y lo que les decía, esta falta de sujeción, ¿usted sí se ha dado cuenta que a la mujer le cuesta sujetarse? O sea, ni aún la mujer más espiritual, que de verdad yo admiro a mi esposa y amo a mi esposa, y digo, esa mujer conoce del Señor, a veces le cuesta sujetarse. A veces. Y me pareció increíble ver que esto hace parte de la naturaleza caída del hombre. Mire, cuando la mujer falla, eso que pasa en Génesis 3, cuando Dios le habla a la mujer y le dice lo que usted conocemos de, luego le dijo a la mujer, 3:16, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y puse esta traducción porque viendo lo que dice el texto se me hace que es la que más se ajusta. Haciendo el análisis de las palabras que usa en el hebreo original de cómo está escrito, eso es lo que quiere decir. Usted puso atención, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Parte de esa naturaleza caída es quererse enseñorear sobre su marido.
Ahora, usted y yo sabemos que esa naturaleza ya fue cambiada. Así que espero que al menos estemos en la lucha, ¿no? Esa lucha que tenemos internamente. Así que eso está completamente ligado a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, el problema de falta de sujeción en Corinto, no solo lo vemos en Corinto, sino que también lo vemos en Éfeso. Y es por eso que Pablo escribe en 1 de Timoteo 2, del 11 al 14, ya lo vamos a leer, que dice: que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Así que, viendo esto, viendo que es un problema de la naturaleza pecaminosa, podemos asumir que no era un problema que había en Corinto. O sea, usted no puede decir, no, es que ese texto se aplica a Corinto, porque es que usted y yo sabemos cómo esa gente de Corinto era. No, esto es un tema teológico, es un tema organizacional de Dios para su pueblo. Así que, viendo lo que nos muestra 1 de Timoteo, que lo que les decía es casi lo mismo que dice en 1 de Corintios 14, podemos entender que las mujeres deben ejercer sus dones espirituales de cualquier manera que la Escritura permita. ¿Se recuerdan lo que ya habíamos visto en cuál es el rol de la mujer y del hombre? Entonces, la mujer debe ejercer sus dones espirituales de cualquier manera que la Escritura permita. ¿Y cuál es la única prohibición? Enseñar o asumir autoridad sobre el hombre. Es por esto que una mujer no puede ser pastora. Es exactamente por esto. ¿Qué es lo que hace un pastor? Un pastor enseña y tiene una autoridad sobre las personas. Y si una mujer no puede hacer esto, no existen las pastoras. Y ya lo vimos cuando el pastor nos nombró a Héctor y a mí, que hubo un revuelco de ¿cómo así? ¿Yani no es pastora? ¿Qué está pasando aquí? Yani no es pastora, Yani es la esposa del pastor. Que nos acostumbramos a decirle pastora, pero Yani es la esposa del pastor. Porque una mujer no puede ser pastora. La mujer no debe ocupar una posición de enseñanza y autoridad sobre el hombre en la congregación, porque es un riesgo en lo que genera en el corazón del hombre y de la mujer. Ahora, para cerrar esta prédica, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que podemos ejercer nuestros dones espirituales a excepción de esa única prohibición. Mire, lo que puede hacer la mujer dentro de la congregación es un montón de cosas. Yo les voy a nombrar algunas, pero créanme que hay un montón de cosas. La palabra solo dice no hagan esto. Pero ¿qué dice? Que la mujer, porque de hecho aquí en Timoteo dice que la mujer aprenda calladamente. No quiere decir que la mujer no tiene que aprender. Y esta era una de las cosas que se hacía en la antigüedad. La mujer, ¿para qué enseñarle a la mujer? La mujer no necesita tener formación para aprender a lavar los platos y cambiar un pañal. Y esto está mal. La mujer tiene tanta necesidad de ser formada como el hombre. Porque la mujer juega un papel de vital importancia en su hogar y en su iglesia. Porque usted no se suba a predicarle a los hombres, no quiere decir que usted ahora no puede hacer nada en la iglesia. Porque usted tiene un papel muy importante en donde puede servir. Vemos ejemplos como Loida y Eunice, quienes fueron las que formaron a Timoteo, su abuela y su mamá. Entonces no le enseñemos nada a Timoteo porque no podemos hablar, no. Solo dice, no lo hagan de forma autoritaria sobre el hombre, por lo que ya hablamos, no se los quiero repetir. Vemos casos aún en el ministerio de Jesús, donde dice que las mujeres estaban sirviendo, las mujeres sustentaban el ministerio de Jesús mientras Jesús y los apóstoles estaban predicando el evangelio. ¿Qué habría sido si entonces los apóstoles, como lo que veíamos que pasaba en Hechos, de vayan y sirvan a las mesas, que escogían a hombres, increíbles hombres que uno diría, uy, se me pongo a predicar más bien, ese man, mucho tiempo con Yani. Pero el papel de ustedes como mujeres, como ayuda idónea, es de vital importancia. Mire ahí una cantidad increíble de ministerios donde usted puede servir. Usted
el papel que desempeñan formando a los niños y a los jóvenes. La palabra dice que está bien, mientras obviamente el hombre que es niño se vuelve un adulto. Usted hace parte de su papel. Me parece increíble el papel de lo que hacen las maestras de niños, cómo le muestran a los niños quién es Dios, quién es Jesús. Es importante ese papel. Así que, querida mujer y querido hombre, porque esta palabra era para los dos, no se trata tanto de lo que la Biblia nos dice no hagan ni entrar en contienda con eso, porque podríamos estar siendo manejados por las filosofías del mundo, sino más bien qué bendición todo lo otro que podemos hacer sin transgredir el diseño de Dios. Y sé que es una palabra confrontante y tenía ciertas reservas, hasta quise huirle a esta predicación, porque yo decía, es el texto que sigue en Corintios, pero ¿cómo lo voy a hablar en la iglesia? Porque es duro, es difícil, es confrontante, porque no, es algo de esos mensajes que no nos gusta escuchar. Pero el Señor no traía paz a mi corazón si yo lo pasaba por alto. Yo me sentía como si estuviera guardando una mentira, como no lo diga porque no. Beneficios de predicar expositivamente es que llegamos a tocar temas como estos que son incómodos de tratar. Así que, querida iglesia, espero que hombres, sacerdotes, cabezas hayan recibido esta predicación, porque también era para ustedes, y mujeres, ayudas idóneas, hayan recibido esta predicación. Porque es importante y necesario que tanto ustedes como nosotros juguemos y cumplamos nuestro papel de la manera que el Señor quiere que la cumplamos. Es la única manera en la que vamos a ejemplificar la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Listo? Igual en la familia, es importante porque es la única manera en la que usted va a mostrar lo que es la iglesia y Cristo, su novia.